Es que claro, puede ser ahí también un poco de adaptación a conocer ese computador, porque es como cuando uno cambia, se cambia de casa y uno tiene que empezar a acomodar todo, ¿cierto? Y coloca unas cosas en un lado, después no me gusta, las cambio de lado, después veo que no, esto no le viene a la casa, así que lo saco y traigo algo nuevo, o si no dejo el espacio. Es lo mismo, pero en la práctica, todo es con práctica, sí. Todas nosotras somos, la mayoría, porque igual de aquí hay chiquillas que, colegas o hermanas que son más jovencitas, la mayoría de nosotras nacimos en la era donde no estaba la tecnología, fuimos conociéndola en el camino y por fuerza hemos tenido que aprender a lidiar con esta tecnología, algunas más, otros menos, pero todos de una u otra manera hemos tenido que meternos en este mundo. Así que Patricia, no se desanime que si el material está ahí, lo importante es que está llegando. Y de a poco lo va a ir ahí conociendo y va a poder acomodar y ya después se va a peinar, como me decía mi estudiante, mi profe, usted después se va a peinar con esto. Y yo así como, ¿qué es peinar? Así que es cosa de tiempo nomás. ¿Ya? No se Gracias, muchas desanime. gracias, muchas gracias. Buenas tardes, Marisol ahí dice buenas tardes, está saludando a la Marisol también ahí por escrito. ¿Alguien más? Pero si me están llegando desfasados. Cecilia, buenas tardes, Cecilia, ahí también está saludando por acá. ¿Qué hora es? Ya son las 8:30, así que vamos a partir. Hola, Solange. Ya veo a Janet, a Ceci que está ahí, Anita, Emma con una M. Delante anduvo aquí la Emma con dos M. Ahí tuve que estar sentada con ella en la piscina mientras desparrama. Me tocó ir a buscarla al jardín y está en el jardín de vacaciones, en mi jardín de Junji. Y como Ah, llego allá y la educadora me dice, ¡Pame! Nunca yo. Y habíamos sido compañeras de básica y yo además había sido su profesora en un diplomado por la universidad. Así que, si la niña ya era regalona, ahora quedó más regalona ahí con la tía, gracias a su tía Ame, porque ella no me dice Pame, me dice Ame. Así aprendió a decir y así me dicen. Así que hoy día estuve ahí de tía educadora cuidando a la sobrina. Generalmente los martes y jueves, ahora de vacaciones, me quedo con mi guagua, porque mi hermana, ella trabaja en el hospital de acá de Chillán y tiene un cargo, entonces ella tiene un horario fijo de 8 a 5 y pasan reuniones y cosas, y mi cuñado es psicólogo y tiene su consulta y los martes y jueves tiene la consulta en la tarde. Entonces, ¿quién le va a ver la chiquitita? Su ame nomás, po. Así que yo voy a buscar a mi terremoto y aquí queda conmigo. El otro día tuve la mala ocurrencia de salir con ella al Mall Vivo acá de Chillán. Lo pasó bien, pues, pero salió corriendo, hermana. Parecía Rayo McQueen y yo no la alcanzaba. Y ahí me di cuenta que estoy más vieja, ah, que ya no corro como antes. Yo, yo y la otra ahí, pero echa pero las balas corriendo. ¿cuántos años tiene ella? La Emma tiene 2 años, 3 meses, pero Ah, es 2.0. Y habla clarito, es una guagua muy estimulante, puro adulto, si el más chico es mi hijo de 9 años. Entonces, mm. ay Dios. Pero doy gracias al Señor porque esa cosita nos alegra la vida que a esta familia. Es loquilla, mi Emma con dos M, le digo yo, que Ella, está la ella Emma está con una. sobre, ella está ¿Cómo? sobreestimulada, ella está sobreestimulada. Demasiado, Por eso, demasiado. Demasiado, demasiado. Imagínense, el papá psicólogo, que yo digo que no hay psicólogo que no experimente con los hijos. Por aquí hay una hermana que es psicóloga, yo creo que confirma lo que yo digo. No hay psicólogo que no ponga en práctica todo lo que sabe con su hijo. La Emma ha sido práctica también de su padre. Su mamá enfermera, cuidadora, que contiene y todo. La tía educadora. La otra tía es profesora también. Los primos por parte mía son súper apegados con ella. Más encima en la iglesia cuando van a cantar los coros. Eso, esto sí me gusta, dice, y empieza. Y anima a los hermanos, vamos hermano, arriba. Y porque su mamá, ella canta es de parte de la alabanza y mi cuñado es músico. ¡Ay! Es para la risa. Y allá los hermanos todos le hacen fiesta. Entonces imagínense si tiene fiesta por todos lados. Y por parte del papá también, pues.
Pero damos gracias al Señor porque el Señor sabe por qué trajo a esta bebé a esta familia y nos entretiene mucho. Muy bien, ahora ya han llegado varias más, así que vamos a orar y vamos a dar gracias al Señor por esta clase. Yo estaba allá abajo en el patio, afuera vinieron una hermana de mi mamá, su hermana que es mayor que ella, 11 meses nomás, mi tía Kena con su esposa, son unos tíos muy queridos para mí, y vinieron hoy día a la casa, estábamos tomando once afuerita ahí con mate, sopa y pilla y chancho en piedra. ¡Oh, qué cosa más Sí. buena! Sí. Así que yo le dije, ya me voy a parar yo un ratito porque voy a hacer mi clase. Así que allá afuera quedaron ellos pateando y conversando. Está muy rico acá, yo estoy con el ventilador acá atrás porque está horrible el calor, horrible. ¿Ya? Bien, vamos a orar y vamos a agradecer al Señor por esta clase porque hoy día nos vamos con el segundo punto de los 6 para poder trabajar lo que es la didáctica en las iglesias, ¿cierto? Vamos a orar, las invito que ahí donde estén, en lo que estén, me acompañen en oración. Si no pueden cerrar sus ojitos, yo sé que también ahí en sus mentes y en sus corazones también lo hacen. Bien. Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por esta tarde. Gracias, Padre, por poder encontrarnos nuevamente con cada uno de mis hermanas y hermanos que está hoy día ya conectado en esta segunda clase de didáctica. Te agradecemos, Señor, por lo que tú nos has permitido vivir esta semana. Gracias, Padre, también por este tiempo de verano. Gracias por este calor. En invierno, Señor, nos quejamos a veces que tenemos frío, ahora hay que disfrutar este calor. Y te damos gracias, Señor, por tu creación, por estas estaciones que son tan necesarias también para la vida de parte de lo que tú has creado. Señor, te pido que tú nos acompañes en esta clase, que tú guíes todo lo que vamos a hacer y que tú, Señor, abras la mente de mis hermanas, de mis hermanos, para que ellos también puedan reconocer, recordar, entender y comprender lo que vamos a ver, lo que vamos a ver hoy y que puedan también aplicarlo. Gracias te damos por todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Voy a abrir al tiro por acá la pantalla. Acá está. Aquí. Ay, se me fue. Ahí está. Lo voy a agrandar. Mm. No voy a poder hacer el saludo hoy día de que todos nos presentemos. El otro día el pastor Víctor me subió al columpio, bien columpiada. Me dijo, ¿te fijaste cuántos eran? Y yo, sí. Así que no voy a poder dar la vuelta completa. Sí, pero no importa, los voy conociendo igual, ¿cierto? Muy bien, didáctica de la enseñanza de los jóvenes y adolescentes, ¿cierto? En las iglesias. Vimos el objetivo general, el objetivo específico en la clase pasada, lo que significaba didáctica, que tiene que ver, la didáctica es una disciplina pedagógica que tiene que ver en cómo se estudia, se diseña y se aplican técnicas de enseñanza que puedan facilitar el aprendizaje. Eso es, en resumen, la didáctica. No hicimos este juego porque nos alargamos un poco en la clase pasada, pero hablamos un poco desde el rol espiritual y pedagógico del líder de iglesia, de escuelas bíblicas, de escuelas de verano, de como ustedes les quieran llamar, el nombre que tengan en su iglesia, y cómo nosotros tenemos que, por medio de nuestro testimonio, también ser líderes espirituales, cumplir un rol de guías, un rol también que nos permita aplicar enseñanza no solo desde el hablar, sino que también desde el hacer, ¿cierto? Que eso tiene mucho que ver con lo que nosotros vamos a impactar en la vida de quienes son parte de nuestro liderazgo. A veces hablamos de niños, otras veces hablamos de jóvenes, otras veces hablamos de hermanos de nuestras mismas edades, que son contemporáneos a nosotros, pero que nosotros cumplimos este rol también de liderar y de guiar desde la parte espiritual sus vidas. Bien, hablábamos de que el mejor maestro y el que nos dejó el mejor ejemplo de un liderazgo positivo que impacta es el de Jesús, ¿verdad? Hablábamos cómo un maestro de iglesia cumple este rol y además la gran responsabilidad que conlleva ser maestro de iglesia, de guiar a otros. Ya no solo tenemos el deber de enseñar, sino que también tenemos el deber de guiar, de acompañar, de aplicar las verdades y de motivar para que se puedan aplicar las verdades bíblicas
valóricas y espirituales en la vida de quienes son parte de nuestro grupo en lo cual nosotros estamos dirigiendo. Hablábamos también el otro día, comentábamos ahí cómo se aplicaba actualmente el desarrollo del conocimiento bíblico y según el nivel de enseñanza. Hermanas comentaron sus testimonios, recuerdo el de la plantita, ¿cierto? Cómo se trabajó y cómo la forma en que nosotros aplicamos y generamos nuestras clases, eh, cómo impacta y cómo llama la atención de nuestros niños y jóvenes principalmente. Que muchas veces nosotros pensamos que hacer clase, enseñar de la palabra de Dios, de las verdades bíblicas a nuestros niños, jóvenes o hermanos contemporáneos a nuestra edad en la iglesia es tomar la Biblia, contarle una historia bíblica y luego una hoja y un papel y vamos, no, sino que tenemos que ir más allá. ¿Cómo nosotros vamos a motivar? ¿De qué manera nosotros vamos a impactar? ¿De qué forma vamos nosotros a competir en el fondo con el teléfono, con el computador, con los juegos en línea que han absorbido tanto a nuestros niños y a nuestros jóvenes y que han hecho que pierdan la motivación de querer ir a la iglesia, que pierdan la motivación de querer estar en una clase de niños y de jóvenes porque, uy, qué fome, para estar escuchando lo mismo? En la clase de párvulos ya les hablaron de la creación, después pasan a la clase de principiantes o en la clase de preadolescente y seguimos hablando lo mismo de la misma manera, después llegamos a los jóvenes, les pasamos una Biblia y vamos buscando y aprendiéndonos la Biblia de memoria, pero los chiquillos aburridos quieren tener el teléfono. ¿Cómo nosotros podemos actualizar nuestra didáctica, nuestro trabajo, para poder motivar a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a querer aprender de la palabra del Señor, pero desde una mirada entretenida y actualizada, ¿cierto? Decíamos el otro día y les comentaba yo esta frase que dice que la didáctica en la disciplina cristiana y en la enseñanza para niños en el contexto de la iglesia debe enfocarse en principalmente transmitir valores, principios y enseñanzas bíblicas, de manera que los niños no solo la comprendan, sino que también las vivan y las puedan aplicar en su día a día. No sacamos nada con hablarles del Sermón del Monte, no sacamos nada con hablarle de los 10 mandamientos, no sacamos nada con hablarle de que Jesús tenía 2 panes, 5 peces, 2 panes, 5 panes, 2 peces, algo así, ya me enredé. Y contarle así, pero sin colocarlo en la práctica y sin generar espacios de aplicación en donde nuestros niños, nuestros jóvenes puedan decir, ok, esto que me están contando yo lo llevo a la vida diaria y yo lo estoy aplicando. Ah, no, no lo he aplicado. Hoy el otro día hablamos de esto en la iglesia, lo trabajamos de esta manera y quedó aquí en su mente, quedó en su corazón y ellos lo quieren aplicar y vivir en su día a día para en la próxima clase poder participar y poder comentar y ser parte activa de lo que se está haciendo, ¿cierto? Hablamos que para poder aplicar la didáctica existen 6 pasos. O yo les hice este resumen de 6 pasos para poder trabajar y tener claridad de cómo vamos a aplicar la didáctica. Alcanzamos la clase pasada a ver el primero de ellos y que habla de cómo nosotros adaptamos el contenido a la edad y a la comprensión de los niños. Para nosotros poder llegar a esto, tenemos primero que todo aplicar un lenguaje sencillo y visual. Hablaba el otro día, no recuerdo con quién, y me decía que había estado en un congreso en donde unos pares de la Universidad del Biobío estaban hablando de cómo el lenguaje debía ser actualizado a la realidad de nuestros estudiantes. Y me contaba esta persona con la que conversábamos, todavía no me acuerdo quién fue, pero fue un colega de la universidad. Conversaba y me decía de que la persona que estaba exponiendo decía de que el lenguaje que el docente o el maestro, el profesor de la universidad, y esto llevémoslo a la iglesia también, tenía que hablar como hablaban los estudiantes. Por ejemplo, si el profesor trabajaba en un sector vulnerable, en donde el lenguaje era hablar por COA, ¿qué es lo que es la COA? Es un lenguaje creado con palabras que no son del común, pero que son comprendidas por un grupo ya sea sociocultural, por la parte socioeconómica, ¿ya?
pero algo que los identifica y que pueden comprender. Por ejemplo, en la cárcel eh, se habla un lenguaje en COA, ¿ya? Quienes han tenido acercamiento con la cárcel y que de repente nosotros, no sé, leemos en las redes sociales que la gente utiliza a veces un lenguaje que dice uno, pero ¿qué? ¿Cómo no pueden hablar de otra manera? ¿Cómo no tiene otra forma de poder expresarse? ¿Cómo? Oh, qué terrible tener que escuchar esto. Bueno, esos son COA. Las personas hablan de acuerdo al segmento en el cual conviven y se mueven. Bueno, estos colegas habían hecho una investigación en donde habían llegado a esta conclusión, que si los estudiantes me hablan a garabatos porque su realidad es hablar a garabato limpio, yo como profesor tengo que hablar igual con ellos. Yo tengo que comunicarme exactamente de la misma forma que el estudiante se comunica conmigo porque de esa manera yo voy a ser cercano. ¿Ya? Entonces así la comunicación es de mutua, es de frente, es lineal. Si el estudiante me habla con el cachai, viste, bacán, yo también como profesor tengo que hacer la clase y hablarle a los estudiantes, bueno, Erickson habla de que la teoría, ¿me cachan o no? Es bacán esto, chiquillos. Así. Cuando a mí me contó el colega, yo soy de la otra escuela. Yo digo que los docentes, los maestros, estamos para formar, estamos para educar, estamos para hacer crecer a la persona, porque a mayor conocimiento, mayor responsabilidad social, mayor impacto social vamos a generar. Y por supuesto, nuestros estudiantes y el medio en el que nos desenvolvemos también exige más de quienes, mientras más estudias, más te preparas, el medio exige más de ti. Entonces, cuando yo escuchaba esto, yo le decía, o sea, que si yo llego a trabajar en un lugar vulnerable, paréntesis, yo siempre trabajé en escuelas de alta vulnerabilidad, siempre, y mi último trabajo fue en Fundación Integra, pero siempre trabajé en sectores muy vulnerables acá en Chillán, en el sector de las Lomas de Oriente, que es un sector que mientras más atrás, más vulnerable, hay mezcla de todo, pero se ubica mayormente en lo que es la parte como vulnerable de acá de la zona. En Santiago trabajé en la comuna de Los Espejos, en la José María Caro, en los colegios Mate, ¿ya? De la CIP. Y ese sector, imagínense que yo miraba las noticias para ver si nos salía un apoderado mío cuando hacían redada en Los Espejos por narcotráfico, por ejemplo. Ese era más o menos el nivel de mis apoderados que yo tenía. Entonces yo decía, chuta, o sea, si yo hubiese escuchado esto y hubiese agarrado papa, como dicen los chiquillos, hubiese estado hablando así de igual a igual con mi apoderado. Y cuando yo les preguntaba a ellos, ¿por qué usted trafica, pero usted no quiere que su hijo lo haga? ¿Por qué lo trae a este colegio? Bueno, tía, porque yo quiero que mi hijo sea distinto a mí. El brocoqui me dijo un día uno, brocoqui, algo así, o el chococroqui, algo así, no sé cómo se refería al hijo, no me acuerdo bien la palabra, pero en el lenguaje en Le cual que dice, usaban ellos, perdón, le dice broca coche. eso mismo, Que brocacochi, cabro chico al revés. tal cual, esa misma palabra, brocacochi. Ahí, ese es un lenguaje en COA, es una palabra que no todo el mundo va a entender, sino que lo manejan en ciertos grupos. Yo quiero que sea mejor que yo, pues tía, no quiero que ande traficando. Entonces, ¿cómo yo iba a hablar y a bajar al mismo nivel si ese papá, en esas condiciones de vida y de a mí me comentan que hay estudios de colegas de las universidades que me están diciendo a mí, su par académica de otra universidad, que yo tengo que hablar de igual a igual con los estudiantes porque la única forma que ellos entiendan, yo digo, en verdad, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, que subestimamos a nuestros estudiantes. De verdad que estamos subestimando a nuestra juventud. Y en las iglesias, hermanos y hermanas, a veces nos pasa algo parecido. Nosotros a veces en las iglesias queremos explicar en un lenguaje muy simple y básico las verdades bíblicas y valóricas. Cuando nuestros niños y jóvenes quieren verse desafiados por lo que nosotros estamos enseñándoles.
Y no que vayamos con algo súper básico y simple, sino que también coloquemos en ello el desafío. Los seres humanos, cuando a nosotros nos dan todo de manera simple y fácil, no le tomamos el valor. No, como que no lo valoramos. En cambio, cuando No, algo nos cuesta, uno lo cuida, le toma cariño, ¿cierto? Y uno quiere tenerlo ahí, que pueda hacer, que puedan decir, ah, yo lo logré, ¿cierto? Eh, profe, ¿Sí? y también porque si usa un lenguaje muy simple, no hay como mayor duda o pregunta, porque, por ejemplo, cuando uno usa una palabra que el niño no entiende, él a uno le pregunta, profe, ¿qué significa? O bien, si es más grande, se va a quedar pensando y quizá va a buscar la palabra de qué significa para aprenderla. Entonces ya es un motivo para que ellos se preocupen de esa duda que tienen. Ah, y lo otro también que, por ejemplo, si a los niños los tratan a puro garabato limpio, ellos no creo que quieran que en otras partes los traten igual, ellos quieren que los traten mejor, con amor y no a puro garabato, porque a muchos no les gusta que los traten así. Gracias, Marisol. Exactamente. Maravillosa tu reflexión porque a eso voy. ¿Dónde está el desafío? ¿Dónde está el crecimiento? En la parte académica, ¿dónde está el desafío de este futuro profesional que está en formación? Y en la iglesia, ¿dónde está el desafío de este niño, de esta niña que el día de mañana, y ni siquiera el día de mañana, sino que ya pronto va a impactar y va a ser quien va a enseñar las verdades bíblicas, ¿cierto? ¿Cómo vamos a generar una amplitud de mente y de vocabulario si nosotros tendemos a subestimarles, ¿cierto? Yo estoy sentada aquí en mi silla y de repente viene mi hijo, me baja la silla y quedé por allá abajo. Deme un segundito para acomodarme y para preguntarle a este niñito qué quiere. Ya, ahora sí. Lo que pasa es que mi hijo tiene una obsesión con los Legos y él siempre está armando figuritas y le gustan los Legos chiquititos. Entonces ahora está haciendo un proyecto con el Winso. Entonces está, como no tenía la pieza del color de la vestimenta, entonces la está pintando. Entonces, mamá, ¿dónde está la témpera? La estoy haciendo yo mismo, con mis propias manos, con mi propio cuerpo, Con mis usando, propias manos. usando mis lágrimas. Ya, perfecto. Bien, continúo. Entonces, a eso vamos. ¿Cómo nosotros vamos a desafiar? Si bien es cierto, debemos utilizar un lenguaje sencillo de acuerdo a las edades de los niños que tenemos a cargo en la iglesia, pero siempre generando un desafío que permita también impactar y que permita generar esta curiosidad y este aprendizaje necesario para el crecimiento y el desarrollo cognitivo, espiritual y valórico de nuestros niños en nuestras congregaciones. ¿Ya? ¿Cómo podemos trabajar con ellos un lenguaje sencillo y claro también desde la mirada bíblico-cristiana? Por medio de historias bíblicas que sean relevantes con las experiencias cotidianas que ellos viven, contar una historia, una situación bíblica, pero también llevarla a la realidad de lo que ellos viven en el día a día, cómo ellos pueden aplicarlo, cómo ellos lo pueden entender, de qué manera. Cuando hablamos de la historia de David y Goliat, les enseñamos cuando son chiquititos que David vino con una ondita con 3 piedras, ¡pum!, le pegó aquí al gigante y lo derrotó. Cuando son más grandes no les podemos contar solamente esa parte, sino que, mire, con una piedra lo va a matar al tiro. Bueno, entonces a medida que son más grandes, nosotros vamos creando mayores desafíos para nosotros, porque tenemos que entrar a investigar un poco, y también desafío para ellos. Cuando ya son más adolescentes, bueno, porque de acuerdo a la ciencia, esta zona que tenemos en el lóbulo frontal es una parte sensible. Probablemente David le pegó en la parte del triángulo que se le llama en el rostro. Y ahí entrar un poco más a un lenguaje más avanzado, pero también en donde nuestros niños de iglesia
puedan ver de que su profesor, su maestra, su maestro de la iglesia, no solamente se queda con lo que leyó en la Biblia, sino que además hizo una investigación por fuera, mirada desde la ciencia, y eso también va a generar un impacto en nuestros niños porque van a decir, wow, no solamente es que le tiró una onda y una piedra le pegó aquí, con eso lo mató, no, sino que hay una explicación científica. Y considerando ahora el universo de niños que tenemos en nuestras congregaciones, muchos de ellos, cuando, por ejemplo, especialmente los niños que son TEA, ellos tienen un pensamiento bastante crítico. Entonces, cuando ustedes les cuentan algo, ellos quieren tener respuestas un poco más avanzadas. Y si usted le habla de que usted investigó que esta zona de la parte del rostro de una persona es una zona bastante delicada por esto, porque la ciencia habla de esto otro, ¿qué es lo que vamos a generar? Un impacto, una atención. Podemos nosotros utilizar, miren, los voy a invitar que abran en tal página, les voy a compartir este QR, usted lo puede llevar impreso, ellos le toman la foto del QR, pueden entrar y pueden revisar juntos, por ejemplo, eh, estas imágenes en 3D que uno encuentra tanto en internet para ver en qué zona específica pudo haber golpeado esa piedra que generó que Goliat muriera por ese acto. Y eso no es casualidad, y ahí nosotros lo bajamos a las verdades bíblicas. No es casualidad. El Señor provocó que esa piedra que David apuntó fuera tan exacta que eso lo puede lograr hoy en día un competidor olímpico, con muchos años de práctica, para poder apuntar a un tablero o algo que está lejano. Bueno, David no era un competidor olímpico, David era un pastor. David luchó con su pueblo, era un joven, igual que ustedes, le pueden decir, por ejemplo, a los adolescentes. Se estima que David en ese tiempo tenía, creo que 15 años, más o menos según los historiadores, que entre 15 y 17 años era un joven. Entonces, cómo el Señor actúa por medio de la ciencia también y llevar todo esto y todo este juego de palabras y esta historia basada también desde la ciencia y unirla con la parte bíblica también va a generar curiosidad y atención en nuestros jóvenes. Y va a ver que sus profesores de iglesia también se han preparado y que no solamente se están guiando por lo que dice la Biblia, porque nuestros jóvenes también son de bastante cuestionar por el mundo en el que están, por la tecnología, por las amistades, por las redes que siguen, de cuestionar muchas veces lo que dice la Biblia. Pero si nosotros llevamos esto desde la base bíblica, pero también desde la base de la ciencia, nosotros vamos a generar un debate con ellos. Y eso es lo que les gusta también, tener debate en donde ellos, porque son re buenos para discutir, bueno, para discutir con nosotros, con los papás, nos llevan la contra en todo. Entonces, que uno los lleve al debate en las clases de la escuela bíblica, de los jóvenes, de los adolescentes, wow, interesante, ya no es solamente venir a escuchar, 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 sino que yo también puedo participar y puedo dar mi opinión y podemos debatir y generar un clima rico de aprendizaje. Entonces, cuando nosotros estamos trabajando dependiendo las edades, nosotros tenemos que también ver qué desafío puedo plantear para que pueda ser distinto a lo que se pudo haber tenido o haber aprendido de esta misma historia bíblica en las clases que ya ha pasado anteriormente. ¿Ya? No quedarnos siempre en la forma plana, sino que ir un poco más allá, porque es el día a día y es la realidad que estamos viviendo hoy en día. El segundo paso para adaptar, para poder aplicar la didáctica con nuestros niños y jóvenes en las iglesias. Ahí está. Crear un ambiente dinámico y participativo. Esto va de la mano con lo anterior también, ¿cierto? Que aprender haciendo, lo que decía recién, que se puedan sentir involucrados desde la parte activa, no solo tener que escuchar, que me explican y que después completen una sopa de letras o un juego de palabras, no, sino que pueda haber debate, que pueda haber conversación, que esta clase, este momento de compartir pueda ser de mutua conversación, de que yo entrego, pero también recibo, yo también puedo opinar, puedo participar y puedo sentirme parte de,
Se pueden usar actividades interactivas como juegos, dramatizaciones, manualidades que estén relacionadas con las lecciones bíblicas. Uso del computador, uso de las tecnologías del televisor, de las redes, juegos en línea. O sea, todo eso también llevarlo a las clases de nuestras iglesias, pero dándole un uso bíblico, un uso valórico en donde pueda generar un impacto en nuestros niños, nuestros jóvenes, donde ellos puedan aprender también de acuerdo a las realidades en las que estamos hoy en día. Generar preguntas y diálogos por medio de preguntas, conversaciones entre niños y adolescentes. El tercer paso para la didáctica es incorporar la repetición y el refuerzo positivo. Repetición de lecciones clave por medio de canciones, por medio de juegos, hacer una retroalimentación por medio de repasos cortos sobre temas tratados anteriormente, siempre recordar lo que hemos visto en la clase anterior, como lo hice yo ahora, que hice como una introducción sintetizada de lo que vimos en la clase anterior. ¿Para qué? Para poder hacer un hilo conductor y poder generar en ustedes esta activación de conocimientos previos para poder hacer el cruce con lo que estamos viendo hoy. ¿Ya? Siempre generar estas repeticiones de lecciones claves para recordar lo que ya se ha aprendido. También tiene que existir un refuerzo y un reconocimiento, el reconocimiento y un refuerzo positivo. ¿Ya? Palabras de afirmación. Excelente, gracias por tu comentario. Tienes toda la razón. Ninguna respuesta está mala, ninguna pregunta es tonta, ninguna cosa tiene que causarnos risa o generar o que pueda sentirse ridiculizado uno de nuestros niños o nuestros jóvenes. Si el resto de los chicos de la iglesia, no sé, porque el niño o niña dijo algo y les pareció gracioso, nosotros como maestros, si es para reír, todos reímos, ¿ok? Pero de ese momento decir, oye, qué simpático tu comentario y ¿sabes qué? Sí, pero además de ser simpático, también algo de lo que dijiste tiene sentido con lo que estamos hablando. O sea, que no se sienta ridiculizado. Experiencia personal, lo viví con alguien, mi hermano, en la iglesia él decía algo y todos se reían y le decían, y las hermanas de la clase le decían, no, es que lo que dijiste está mal, no hiciste reír porque hablaste pura lecera. Entonces yo digo, ¿qué pasó? Que mi hermano cuando creció un poco más ya no quiso ir a la iglesia. Y nosotros, esto es lo mismo que yo les decía a la clase pasada. ¿Cómo vamos a impactar? ¿De qué manera vamos a impactar a nuestros niños y a nuestros jóvenes? Si yo hiciera con ustedes la dinámica de recordar a su mejor profesor y al maestro que lo impactó para mal, que usted cada vez que lo recuerda no lo recuerda con agrado, yo creo que todas tenemos algo que decir, ¿cierto? Lo mismo pasa en las iglesias. Si tuviéramos que preguntar a cada una de ustedes, que no sé cuántas de ustedes han crecido desde niña yendo a la iglesia, yo tuve la bendición de hacerlo, y yo recuerdo hermanas de la iglesia con mucho cariño, porque de verdad que yo, mirándola ahora ya desde una mirada adulta, tenían ese llamado a servir desde la educación. Y muchas de ellas no eran profesoras, eran mamás, dueñas de casa, criando sus hijos con el trabajo, que significa ser dueña de casa, porque ser dueña de casa es una gran labor. Criar hijos, cuidar de la familia, ¿cierto? Pero tenían ese llamado a enseñar. Y yo recuerdo con mucho cariño a muchas de ellas, pero también tengo recuerdos de otras hermanas de la iglesia que yo digo, ¿cómo la dejaban hacer clase a esta hermana? Cero llamado para hacer clase con niños o con jóvenes, cero. Pero claro, uno lo mira ahora desde una mirada ya más adulto, desde mi experiencia también como profesora, como académica, ahora desde la educación superior. eh, y eso es súper importante, queridos hermanos y hermanas. ¿Cómo nosotros vamos a impactar en la vida de nuestros niños, de nuestros jóvenes de iglesia? Si ellos, para ellos nosotros vamos a hacer un refugio, vamos a hacer una tempestad. Vamos a hacer un lugar que ellos van a desear estar en nuestra clase o van a decir, no quiero ir a la iglesia, no, es que no quiero estar con esa hermana, no, es que me carga la clase, no, es que me aburra, no, es que... O van a decir, ya, sí, y cuando llegue el momento de irse a las clases, ellos vayan,
Los adolescentes a lo mejor no van a llegar saltando, wow, estoy feliz, vengo a la clase, porque es parte de la adolescencia. Adolescencia viene de adolecer. A ellos les cuesta empatizar con el resto, ¿cierto? Porque es parte de sus cambios. Pero ¿cómo nosotros vamos a llegar a ello? Independiente de sus cambios hormonales y todo ese humor tan ambivalente que tienen, pero que también quieren recibir ese apapacho, que también quieren sentirse escuchados, valorados, eh, que también se sienten interesados. Preguntarle de qué les gustaría aprender, qué temas proponen hablar en este año y que ustedes también puedan cruzar con la palabra del Señor. Esa es una muy buena estrategia, hermanas. Aquí me está hablando mi preadolescente. La de tu mano derecha, hijo. Por mi derecho. Cuando tú te pares mirando al closet, esta es tu derecha, pues, hijo. Pero hay otras bolsas negras. Pero... No, pues una negrita así nomás que está. Dice Volca, la del chocolate. Ok. Ok. ¿Ya? ¿Cómo nosotros vamos a impactar y a querer en ellos sentirse útil? Una de las acciones que tenemos en educación, sobre todo en educación parvularia, nosotras les preguntamos a los niños de qué les gustaría aprender. Y los niños dicen de los dinosaurios, de los perros, no sé, del universo, y nos dan muchos temas, ¿cierto? Aquí, sí, mi amor. Sí, ya. Quienes trabajan con niños o han trabajado con niños saben que los niños tienen una gran imaginación. Con los niños y adolescentes podemos hacer exactamente lo mismo. A veces podemos intencionar los temas. ¿Y de qué manera podemos intencionar los temas? Podemos llevar una lista, no sé, de 30 temas que nosotros sabemos que podemos rápidamente cruzar con la palabra del Señor y podemos aplicar y generar diferentes clases mensuales en función a ese tema y que ellos elijan 12 de esos 30 temas que nosotros les estamos presentando. Y si ellos consideran que falta algún tema, entonces lo agregamos, ¿ya? Y elegir solo 12. Y de esos 12 temas, nosotros crear subtemas que se puedan trabajar mensualmente y semanalmente durante el año. Los niños probablemente les van a hablar de que quieren aprender de los dinosaurios, porque hay muchos en la edad de entre los 4, 6 y 7 años que andan con la onda de los dinosaurios. Ya, entonces ahí nosotros a lo mejor podríamos hablar de la creación del día cuando el Señor creó los animales. O podríamos cruzarlo con el diluvio, el arca de Noé. ¿Ya? Entonces, en base a estos temas, nosotros buscar en la palabra de Dios de qué manera podemos hacer este cruce. En el caso de los adolescentes a lo mejor van a querer hablar, no sé, de la música, van a querer hablar, no sé, de, de los gustos por niños o niñas, ahora que sus mentes les hablan de los géneros, no se habla de que si eres hombre o mujer, se habla de los géneros y que existen no sé cuántos géneros. ¿Cómo vamos a abordar ese tipo de temas con ellos desde la mirada bíblica? Y que además son temas que ellos están proponiendo y que son a ti, gente, a su realidad, a sus conversaciones y a lo que a ellos les interesa y a lo que ellos ven en las redes. ¿Ya? Y cómo nosotros vamos a preparar verdades bíblicas de esos temas que a ellos les interesa, pero desde la mirada bíblico-cristiana. Esa es una muy buena estrategia para trabajar con los niños y jóvenes de la iglesia. Bien, un cuarto paso para trabajar las didácticas. Ay, voy a bajar acá para poder cambiar. Ahí sí. Conectar las enseñanzas con la vida cotidiana. Yo me voy saltando los pasos de una manera impresionante. Voy avanzando con los pasos de la didáctica rápidamente. Aplicación práctica. Que los niños puedan identificar desde su vida, desde sus realidades, lo que viven a diario con las verdades bíblicas, ¿cierto? Lo hablábamos recién. Ese era el paso 4. En el paso 5, involucrar a los padres y al entorno familiar. Nosotros generalmente en las iglesias, cuando tenemos las escuelas bíblicas o la clase de niños, hacemos el trabajo con ellos y después nos vemos la próxima semana, nos volvemos a encontrar. Los papás no tienen idea de lo que estamos trabajando ni se enteran. Algunos cuentan, generalmente los más chicos,
los chiquillos más adolescentes les preguntan y dicen, nada, no sé, se me olvidó, ay, no quiero hablar. Pero si nosotros, como maestros de iglesia, preparamos, por ejemplo, un boletín de información de lo que vamos a aprender en el mes de marzo. El tema a trabajar es de la música. ¿Qué música debe escuchar un niño o joven cristiano? Estos son los temas. Mandar un boletín, no sé, en enero o en febrero. Estos son los temas propuestos por sus hijos en el mes de diciembre, el último día del año o en la última clase del año. Y estos van a ser los temas que vamos a abordar durante todo el año. En el mes de enero en el mes de febrero en marzo este tema y así. Y estos van a ser los subtemas. Entonces, cada mes, perdón, al iniciar el mes, nosotros preparar un boletín y enviárselo a los padres para poder proveer a los padres recursos o ideas para que ellos puedan continuar la enseñanza en sus hogares. ¿De qué manera? Sabiendo, este mes están hablando de la música. Entonces, yo como mamá, como papá, ¿de qué manera yo puedo reforzar lo que mi hijo está aprendiendo en la iglesia? Yo lo puedo reforzar acá desde el hogar. Nuestros jóvenes a veces van solitos, no van con su papá, no van con su mamá, a veces van con sus abuelos. ¿Quién es el adulto responsable de ese niño, de ese joven? Hacerle llegar este boletín, ¿ya? No sé, crear un grupo de WhatsApp con la familia y enviar, si no quiere hacer el boletín escrito, a hacerlo digitalmente y enviarlo. ¿Para qué? Para que las familias puedan saber qué es lo que van a estar aprendiendo durante las clases de la escuela dominical, de la clase de jóvenes, qué van a estar aprendiendo y así las familias también, más de alguna va a querer reforzar y apoyar desde el hogar. ¿Ya? Y por último, en el paso número 6 es usar una disciplina amorosa y restauradora. Los que les decía hace un ratito atrás. Generar disciplinas con propósito. A veces nuestros niños pueden ser bastante inquietos y pueden incomodar mucho durante la clase, durante los cultos, interrumpir, ¿cierto? Y a veces nosotros, aunque tengamos y hagamos el mayor esfuerzo, también nos cansamos. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a disciplinar con un propósito desde una disciplina amorosa y restauradora que no implique avergonzar, que no implique evidenciarlo frente a los demás, que no sea, que no lo sientan como un castigo, sino que lo sientan como una corrección hecha desde el amor? Una de las cosas que los psicólogos nos dicen a los papás cuando nuestros hijos van a terapia, psicólogo, es que nosotros tenemos que cuidar mucho cómo les hablamos, de qué manera les hablamos y cuáles van a ser las correcciones que vamos a tener con ellos, cómo los vamos a corregir. Y siempre los psicólogos dicen que nosotros no podemos corregir frente a otros porque avergonzamos. Y a veces, y yo me incluyo, a veces los papás cometemos el error de corregir en el momento, cuando están los ánimos ahí en caliente todavía, y finalmente no estamos generando una disciplina amorosa y restauradora, sino que estamos generando una disciplina más de dolor y de vergüenza. Lo mismo tiene que pasar en nuestras iglesias. Si hay situaciones que nosotros, porque se viven situaciones dentro de las iglesias también con nuestros niños, con nuestros adolescentes, ¿cómo vamos a reaccionar a estas situaciones? ¿Qué vamos a hacer? Em, en lo personal, lo que yo he hecho o hago cuando tengo niños muy disruptivos dentro de las clases, yo como ya sé quiénes son, yo les llevo algunas ideas ya preparadas para poder tenerlo entretenido, entretenida y que pueda sentirse parte de la clase, que como que me está ayudando, por ejemplo, ya. Hoy día me va a ayudar Juanito y va a ser el encargado de pasar los materiales, de entregar, de preparar el computador, que vamos a proyectar una imagen o vamos a ver una canción. Así que Juanito, él va a ser mi secretario. ¿Ya? Entonces, como Juanito le gusta estar moviéndose, Juanito va a estar entretenido ayudándome porque se va a creer parte de la clase, se va a creer profesor, profesora de la clase. ¿Ya? Si tengo 3 Juanitos en la sala, en la clase, hermana, ¿qué hago?
Bueno, como yo voy preparada desde antes, yo también tengo que estar preparada para tener a Juanito, a la Paolita y a la María eh, un desafío para cada uno. Llevar, no sé, un regalito. Al final de la clase tengo regalitos para todos, pero tengo un regalo especial que se lo voy a dar a quien hoy día me ayude, coopere escuchando, participe de la clase, eh, todo lo que a usted se le ocurra y lo muestra el regalo y lo pone y lo coloca ahí para que lo vea. Entonces, como la María quiere ganarse ese regalito, ¿qué va a hacer María? Se va a portar súper bien. ¿Cierto? ¿Qué va a hacer Juanito? Juanito va a cooperar, va a ayudar. ¿Qué va a hacer la Paolita? La Paolita va a estar ahí atenta de que el resto tampoco se esté moviendo, porque si no, nadie va a tocar regalos. Y la tía trajo un regalito para todos. Una de las cosas que a mí me gusta aplicar es como la sorpresa. Ya, yo les digo, ¿traigo algo? Y solo los que merezcan van a saber al final de la clase lo que es. Y como yo creo que aquí todos se lo quieren ganar y todos creen merecer el premio, entonces todos me van a cooperar hoy día y vamos a prestar atención y vamos a aprender de la palabra del Señor para que todos al final puedan tener una recompensa. ¿Ya? Y eso también ayuda a la atención y si hay una situación que es repetitiva en el tiempo, conversar con el Juanito solos después de la clase, u otro día, no sé, ir a su casa, visitarlo, hablar con la mamá antes, no sé, o hacerle una videollamada y conversar. Quiero conversar contigo, te quiero felicitar porque has logrado esto otro. Pero hay otros desafíos nuevos, Juanito, necesito que me ayudes en esto, necesito que me ayudes en esto otro. Entonces, eso yo lo hice con él de forma personal y no lo expuse al resto, a pesar de que todo el resto se da cuenta que Juanito es inquieto y que interrumpe la clase. Pero Juanito no lo he avergonzado delante del resto, sino que lo conversé solo con él, solo con su mamá, solo también con él. ¿Ya? Y esas son estrategias que son restauradoras, son disciplinas de amor, de restauración, pero que no marcan para mal, sino que al contrario, marcan para bien. Y eso también los hace sentir a ellos valorados, tomados en cuenta y que también son necesarios, que a pesar de que a lo mejor no se porte bien en la clase, su presencia es importante también. ¿Ya? En resumen, es necesario humanizar la didáctica en la enseñanza cristiana para los niños, que no significa que tengamos que ir más allá de transmitir conocimiento y enfocarse en crear relaciones basadas en el amor, el respeto y la empatía. Es ver a cada niño como un ser único e irrepetible. Ya las bases en la educación chilena dice que cada niño es único e irrepetible y la palabra del Señor dice que todos nosotros somos únicos, que Él nos conoce a nosotros, somos las niñas de sus ojos y que Él nos conoce desde el vientre de nuestra madre, desde cuántos cabellos tenemos en nuestra cabeza, ¿cierto? Bueno, eso mismo tienen que sentir nuestros niños y jóvenes, que cada uno de ellos es importante, que cada uno de ellos tiene un valor, que cada uno de ellos cumple un propósito y que cada uno de ellos tiene la atención, el cariño de su profesor, de su profesora de la clase, ¿ya? Y que su presencia es importante porque si él o ella no está, no es lo mismo. Que ellos puedan sentir que independiente de, aunque estén callados, no participen, aunque estén moviéndose, sean inquietos, su presencia es importante. Que si no están ellos, es como que faltara algo. Que ellos sientan que independiente de cómo ellos sean, son importantes como lo somos nosotros para Dios, ellos son importantes para su profesor, su profesora de la clase y para la clase en general. Enseñarle no solo con las palabras, sino que también con los actos, ya con los hechos, cómo vivir una vida de fe, amor y servicio a los demás, guiándolos siempre desde el ejemplo y el corazón. Cuando nosotros decidimos ser maestros, desde nuestra vida profesional o desde nuestra vida espiritual, debemos ser de 24/7, 365. Es lo que yo les digo a mis estudiantes en la universidad, quienes estudian pedagogía. El día que usted decide entrar a una sala de clase y estudiar para ser profesor, usted pasa a ser un personaje público, así como un político, pero bien, usted pasa a ser un personaje público que si usted hace bien las cosas, la gente
Lo va a estar mirando y va a decir, mira lo que hizo. Pero si usted se equivoca en lo más mínimo, todo lo bueno que usted haya hecho es nada. Lo mismo tiene que pasar con nosotros en las iglesias. Ellos tienen que ver que si nosotros les hablamos de amor al prójimo, que ellos vean que nosotros tratamos con amor a nuestros hermanos de la congregación. Si nosotros les hablamos de solidaridad, que ellos vean que en la iglesia nosotros somos solidarios, que ayudamos a nuestros hermanos. Si ellos ven que nosotros les hablamos de que no hay que ser conflictivos, pelearse con los vecinos, que debemos dar un buen testimonio, que ellos vean que el maestro, que la maestra de la clase no es conflictivo en la iglesia, que no le lleva la contra al pastor, que no se pelea en las sesiones, que no, que no echa a los hermanos de la iglesia. Todo eso, ellos están ahí mirándonos, observándonos. Que en la iglesia no sepas un hermano adelante que no es de mi agrado, porque en la iglesia somos hermanos, pero no todos somos amigos, pero somos hermanos en la fe y tenemos que aprender a querernos, aceptarnos y tolerarnos. Pero cuando pasó la hermana adelante, que yo esté con mi otra hermana amiga de la iglesia al lado y la mire para el lado y le haga, ella haga gesto, y sin darme cuenta está Juanito sentado al lado de la mamá y justo me está mirando y ve que la tía le está haciendo, cuando pasó la hermana adelante, le está haciendo a la hermana al lado. Y cuando yo le hablo a Juanito de tratar bien a los hermanos, y se va a acordar Juanito de que la tía le dijo eso, pero el otro día en la iglesia estaba haciendo gestos cuando pasó una hermana adelante. Porque somos seres humanos, nos podemos equivocar. Entonces, no olvidarnos, desde el momento que decidimos enseñar en las congregaciones, pasamos a ser un personaje de impacto en la vida de nuestros niños y nuestros jóvenes. Que ellos digan que lo que nosotros les estamos enseñando, a lo mejor no somos perfectos, pero nos esforzamos por tratar de hacer bien las cosas, por lo tanto, nuestro testimonio va a hablar más fuerte que nuestras palabras. Bien, preguntas y consultas antes de pasar a la práctica. Yo decir una cosa, es que a veces también en la iglesia, porque usted dio varias sugerencias de temas, pero el problema es que a veces, o sea, no a veces, en la mayoría de las iglesias, supongamos bautistas, hay ministro de educación cristiana y director de escuela dominical. Entonces ellos deciden los temas que se van a impartir durante el año. Aunque uno igual puede, por ejemplo, yo hasta el año pasado era la directora de la escuela dominical de mi iglesia. Ya este año va a haber otro director, pero yo igual a las clases, igual les preguntaba, de acuerdo a las necesidades de cada clase, qué querían hablar, pero ahora va a ser otro sistema. Pero aunque fuera otro sistema, yo creo que quizá a lo mejor la misma clase, aunque que supongamos que si el director o el ministro de Educación Cristiana da un tema que se va a estudiar ese mismo todo el año, uno igual dentro del tema puede involucrar esos intereses de los niños, puede hacerlo igual, porque uno pone ejemplos y ahí pone ejemplos de la realidad que vive cada edad. Entonces, aunque uno no pase el tema que quisiera a lo mejor uno pasar, por último, de acuerdo a las necesidades de los niños, a las características de ellos o los intereses de ellos, uno va poniendo ejemplos de acuerdo a esos intereses de ellos. Y Así lo es, otro que, Marisol. y lo otro que me acordé cuando dijo que los niños TEA son como bien, siempre quieren más allá. Y yo porque también soy consejera de la organización infantil. En mi iglesia hay rayitos de sol y auxiliar. Entonces, yo estaba contando una historia del manual de los rayitos de sol, que sale un niño brasileño que cuenta su experiencia de 8 años, que es Paco, que va con su papá a misionar en diferentes partes de Brasil. Y el niño que tiene como ahora tiene 8 años me dijo una vez, tía, pero esa historia es verídica. Y No yo sé, me quedé, son así. y yo me quedé pensando y le dije, mira, yo creo que a lo mejor, o sea, yo le dije, yo creo que sí es verídica. O sea, que hubo un niño y una familia misionera que hizo esto. Quizá acá está contada como más para que la entiendan los niños, pero yo creo que esta persona existió y a lo mejor le pusieron otro nombre. Pero Exacto. después, pero después quise
salirme un poco del manual y quise mejor buscar misioneros como más contemporáneos, o sea, que como que uno sepa que existieron, y busqué a Lottie Moon, que hasta se recoge una ofrenda de ella en Estados Unidos, po, Sí. en recuerdo a ella, y me estudié toda la vida de ella y se lo hice que ellos lo escucharan y les encantó, pues, hasta el día de hoy se acuerdan. Entonces, ahí uno tiene que aplicarla. eh, Así eh, es, hay que explicar estrategia y buscar ahí sí, soluciones para poder llegar a todos nuestros tipos de niños. exacto. Y yo sé que es así, Marisol, porque yo tengo un sobrino que es TEA y mi hijo, Jeremías también, entonces sale con cada cosa que uno sí tiene que tener respuesta, porque si uno no les da una respuesta que pueda ser clarificadora a sus dudas, la verdad es que no se quedan tranquilos. No, Y siguen preguntando hasta que uno les dé una respuesta convincente y que sea lo más cercana a la realidad, porque ellos no son de ideas en el aire, son de ideas reales. sí, sí es verdad. Gracias, Marisol. Muy Bueno, bien. Bueno, a veces las iglesias bautistas sí son un poco más estructuradas en ese sentido. Lo digo como parte de haber sido también bautista muchos años de mi vida. Entonces, sé cómo funciona el sistema. Eh, pero como tú bien dices, Marisol, uno siempre busca y encuentra una partecita para poder generar algún cambio, porque nosotros no podemos enseñar estructuradamente porque las necesidades y las realidades de cada grupo son distintas. Nosotros sí, podemos tener algo genérico, así como algo, como una idea central y desde ahí sacar pequeñas ideas para poder trabajar y podemos agregar nuevas a eso para poder enriquecer. sí, Entonces, en esta parte, sobre todo en lo que es iglesia bautista, que son muy estructurado y todo viene dado. También las iglesias adventistas muy similar en eso. Acá en la universidad donde yo trabajaba eran muy similares en el sentido. Hay que saber tener estrategias para poder hacer los cambios. sí, Hay que ser estratégica nomás, ¿cierto? sí. Así que gracias, Marisol. Muy bien. Hemos llegado a los pasos claves para una clase. Cada vez que nosotros generamos una clase, debemos planificar esta clase. ¿Por qué? Porque eso nos da un orden y nos da un sentido de lo que vamos a realizar. No podemos llegar y hacer algo así como al voleo, a última hora, porque se me ocurrió, no. Porque necesitamos tener un orden para nosotros también saber qué tenemos que preparar y cómo nos tenemos que preparar. Entonces, cuando nosotros hacemos una planificación, en la planificación lo primero que tenemos que considerar es la presentación de la clase. ¿De qué va a tratar? ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el sentido de este tema? ¿Cuáles son los objetivos a trabajar? O el objetivo, a veces tiene más de uno, otras veces solo uno. Y para poder hacer esta clase, tenemos que hacer una introducción que tiene que ver con la activación de conocimiento, que es el inicio de la clase en donde yo recuerdo o hablo y pregunto también qué saben ellos de lo que vamos a conversar hoy día. Luego viene la parte del desarrollo, que es donde se desarrolla por completa la clase, en donde nosotros contamos la historia bíblica, hacemos el cruce de la información con el tema a trabajar, generamos la actividad como tal, no sé, vamos a hacer un juego de pasapalabra, vamos a hacer un bachillerato, vamos a jugar una dramatización, vamos a hacer una manualidad en grupo, vamos a tener estaciones de manualidades para que cada uno elija qué manualidad va a utilizar. Vamos, ya en relación a, ahí se hace todo como la parte fuerte de la clase. Y siempre se debe poner en práctica todo lo que es lo lúdico y lo didáctico, todo lo que es motivacional y todo lo que va a generar un desafío en nuestros niños. Y finalmente tiene que haber un cierre. Se terminó la parte de la creación del material, sea cual sea, de lo que he nombrado, y etcétera. Y este cierre tiene que ver con la metacognición. ¿Y qué significa con la metacognición? Es una retroalimentación. ¿Qué aprendimos hoy? ¿Cuál fue el tema de esta clase? ¿Qué estamos viendo en este mes? ¿Qué partimos hablando hoy día? ¿Cuál fue la presentación? ¿Qué fue lo que más les gustó, les llamó la atención? ¿Hay alguien que quiera enriquecer esta clase con algún comentario? ¿Hay alguien que quiere plantearse algún desafío? ¿Cómo quieres poner en práctica lo aprendido hoy? ¿De qué manera tú crees que puede verse reflejado en tu vida?
ya preguntas que sean desafiantes y que lleven a una retroalimentación que permita a nosotros como maestros asegurarnos que lo que se hizo quedó, ya que se aprendió. Y no que ya lo hicimos, listo, uy, llegó la hora, están cantando los hermanos, ya se va a terminar la clase, ya, guarden sus cosas, llévenselo a la casa, lo terminan, chao, nos vemos. No, para eso nosotros tenemos que ser bien estructurados, tener nuestro tiempo, ya. La clase dura 1 hora y media, ok. La introducción la vamos a hacer 15 minutos, la otra 1 hora completa para el desarrollo de la clase, en donde preparan material, hacen juego, lo que se les ocurra, y el cierre 15 minutos, en donde vamos a hacer esta metacognición con preguntas desafiantes que nos permita también a nosotros tener una evaluación de nuestra clase para nosotras después evaluar y ver si nuestra clase fue efectiva, si se logró el objetivo de la clase, o la próxima semana hay que conversarlos con quienes les toque, porque a veces son más de un grupo de maestras que trabajan, conversarlo, hacer la autoevaluación de ustedes como profesores, como maestros de clase, y poder comentarle a quienes le corresponde la próxima semana para que puedan seguir este hilo conductor para reforzar el objetivo del aprendizaje que queremos que los niños puedan incorporar desde la mirada bíblico-cristiana. Bien, aquí les tengo un taller. Y este taller es cómo mejorar las estrategias de enseñanza para conectar mejor con los niños. La tarea es creación de una dinámica, ya de creación de lecciones dinámicas. El objetivo, diseñar una lección bíblica centrada en un valor cristiano, amor, perdón, servicio, etcétera. Ustedes ahí pueden decidir cuál, aquí solo son ejemplos, de una forma clara, atractiva y adaptada a los niños de acuerdo a la edad de su grupo. Si usted tiene los rayitos de sol, si usted tiene los parvulitos, tiene la clase de principiante, de los preadolescentes, de los adolescentes, ahí usted lo adaptará. En el inicio tiene que recordar los pasos clave. ¿Cuáles son los pasos claves? Ubicar a los niños en un sector, esperar a que ellos se ubiquen, no sé, sentarlos a todos en un cojín, en el suelito, hacer un círculo, sentarlos en la silla, no sé, ir al patio de la iglesia o un parque cercano y sentarse y ahí conversar si son adolescentes, ya, pero ¿cómo se van a ubicar? Luego de eso, presentar el objetivo de la clase. Hoy día vamos a hablar del valor de la amistad y vamos a conversar de cuán importante es ser un buen amigo. Y vamos a conversar hoy día de una situación que aparece en la Biblia y que habla mucho de cómo nosotros, las amistades pueden influir en nosotros para bien o para mal. Y vamos a hablar hoy día de una historia bíblica, de incluso que hubo un milagro por esa situación, de cuando los amigos llevaron a su amigo paralítico y lo bajaron por el techo de la casa para que Jesús pudiera sanarlo. Entonces ahí hacer toda la introducción. Bien, ¿qué vamos a hacer hoy? Y luego viene la parte 2 en donde se divide la clase ya con tal la introducción, luego viene el desarrollo de la historia bíblica en donde comenzamos a hablar. ¿Ustedes tienen amigos? ¿Cómo son sus amigos? ¿Han dejado amistades porque creen que no han sido un aporte para su vida? ¿Cuántos años que son amigos con sus amigos? No sé, ¿tienen algún amigo desde pequeño en el caso de los jóvenes? ¿O a qué juegan con sus amigos en el caso de los pequeños? ¿Ya? Y luego de eso, contarle la historia bíblica. Bueno, hay una historia en la palabra del Señor en donde habla que un grupo de amigos se unieron y llevaron a uno de sus amigos que no podía caminar y vieron que estaba tan lleno de gente y no podían hacer nada. Entonces, un amigo que probablemente era muy bueno para escalar y subirse al techo, no sé, se acercó a Jesús y le dijo que tenía un amigo que querían que hicieran un milagro con él porque tenían mucha fe. Entonces, de ahí hacer como todo el desarrollo de la clase. Y luego de eso, a lo mejor hacer una dramatización, hagamos una dramatización, a ver quién quiere ser el amigo paralítico, quién quiere ser los amigos, quién sería Jesús, cómo se imaginan esta situación. En el caso de los niños, no sé, les vamos a presentar un video, vamos a ver un video. Aquí tenemos diferentes materiales, podemos hacer una maqueta de esta situación. Un grupo puede armar la casa, otro grupo puede pintar los personajes de la historia bíblica y así hacemos una maqueta grande y podemos presentarla a lo mejor en el culto, al final del culto en la iglesia, o podemos ahí dejarla como parte
de la decoración de nuestra sala para recordar lo que es tener buenos amigos, ¿ya? El desarrollo como tal la clase, ¿ya? Aplicación práctica, cómo pueden los niños vivir lo aprendido en su vida cotidiana, incorporar preguntas de cierre o actividad breve que motive la metacognición. Luego que hicimos todo este desarrollo, vamos al cierre, a la finalización, en donde hacemos preguntas. ¿Qué es ser buen amigo? ¿Cómo actuaron estos amigos de la historia bíblica? ¿Cómo lo haces tú con tus amigos en la vida real? Eh, ¿Qué tipo de amigos crees tú que pueden influenciar de manera positiva en tu vida? ¿Qué no debiera hacer un buen amigo contigo? O tú como buen amigo, ¿qué no debieras hacerle a tus amigos? Ya preguntas que puedan generar esta metacognición para reforzar la idea central que es la amistad, el saber elegir buenos amigos, porque estos amigos van a impactar para nuestra vida para bien o para mal, ¿cierto? ¿Qué es lo que tienen que incorporar dentro de esta planificación? Al menos dos recursos didácticos. Pueden ser imágenes, dramatizaciones, canciones, objetos visuales, juegos, creación de material, lo que se les ocurra, ¿ya? Incorporar el material que pueden enviar a la casa para reforzar con la familia, presentación de la lección al grupo de profesores, que sería al final de esta clase ustedes comentar cómo planificaron, ¿ya? Y el tiempo estimado para planificar, yo lo había puesto en 30 minutos. ¿Qué hora es? 9:35. ¡Wow! Oh, señor, cómo pasó la hora. Aquí está el formato de la planificación. Esta es una planificación en formato sencillo. Arriba aparece el título de la unidad. Ustedes van a elegir ahí cuál va a ser el título de una unidad y van a elegir el valor en este caso y luego la elección del día en que se va a basar. ¿Ya? Pueden colocar una fecha, el nombre de maestro, la cantidad de niños, el nivel de la clase y un objetivo para esta clase. ¿Qué quieren generar? Impactar por medio de este objetivo que se va a desarrollar en la clase. Ya el objetivo de la lección del día, vamos a hablar de la amistad, generar un impacto desde una amistad positiva, por ejemplo. ¿Ya? Luego, en el inicio, ustedes ahí anotar dónde se van a ubicar, qué preguntas van a realizar para poder hacer la introducción de la actividad y luego la presentación del tema y en el desarrollo cómo van a trabajar este tema, de qué manera lo van a trabajar, por medio de una dramatización, por medio de una maqueta, por medio de una canción, van a crear una canción, van a hacer un juego interactivo, van a hacer, no sé, un pasapalabra, van a hacer un juego, un bachillerato, no sé, se me ocurren miles de cosas, van a ser títeres para contar una historia bíblica y en el cierre, ¿cuáles van a ser las preguntas para generar este cierre que pueda a ustedes darle seguridad de que se entendió cuál era el objetivo de la clase? Más abajo, materiales a utilizar. ¿Qué utilizaron? Utilizamos, no sé, un notebook, utilizamos imágenes, utilizamos una cartulina, utilizamos palos de maqueta, utilizamos disfraces, no sé, todo lo que a ustedes se les ocurra. Y finalmente, ¿cuál es el versículo clave del día? ¿Cuál va a ser el versículo bíblico en el que se va a basar la clase? ¿Ya? Eso es como parte práctica de aplicar la enseñanza de esta didáctica que hemos visto en dos clases de manera más que full, porque didáctica es una asignatura que se trabaja por semestre, en 16 semanas de 4 horas por lo menos cuando se trabaja en universidad. Aquí estamos haciendo así como algo súper, ultra, mega express. Yo les voy a compartir la planificación y si ustedes están dispuestos a que nos alarguemos hasta las 10, quienes puedan, ¿están dispuestos algunos a quedarse hasta las 10 para poder avanzar? Y yo los pueda mandar en grupitos para trabajar en grupos de 5 personas más o menos y Eh, puedan compartir. ¿Alguien me iba a sí, hablar? pero ¿Sí? sí, Perfecto. ¿Y cuál es la idea? Que ustedes se junten en estas salas de trabajo. Yo les voy a presentar, les voy a subir ahora el formato de planificación. Se los voy a subir aquí al chat para que lo puedan descargar. Acá en archivos. Voy a subir.
La clase, el PPT de la clase, entiendo yo que, bueno, el otro día se los compartí, así que debieran ustedes tenerlo. Voy a subir el formato de planificación. Acá lo subo en Word para que ustedes lo puedan abrir. Ahí está, se está cargando para que lo Pamela, puedan descargar. me Víctor, deja mostrar, mira, un juego que están ahí en la plataforma. Voy a mostrar ahí, a ver quién le da. Son digitales. Cuando habla de didáctica, este tipo de cosas, pues, pueden ocupar la pantalla y qué relación tenían Esther y Mardoqueo. Y ahí está. Eran primos. Bien, ¿ves? excelente. Y ese tipo de juego a los chiquillos, a los adolescentes sobre todo les encanta porque es desafiante. Y ese tipo de juego también se puede hacer con niños de 5 años en adelante, obviamente con el nivel de exigencia de acuerdo también a sus edades. Y también les gusta, porque los niños, la gran mayoría ya anda con teléfono. Y en vez de que estén con el teléfono y jugando Roblox, Minecraft, que puedan también utilizarlo para este tipo de actividades. Ahí en el Entonces, grupo le voy a dejar el link donde está esta carpeta de juegos Acá. digitales, juegos bueno, digitales. adiós, ¿Ya? Master. Te escuchó Jeremías y viene a hablarle aquí al pastor Víctor. Muy bien, entonces, ¿pudieron descargar el formato de planificación? ¿Tienen el PPT también de la clase? El otro día lo subí a la clase, ¿lo tienen? ¿O lo vuelvo a subir si es necesario? Para que puedan ver la última parte y puedan eh, tenerlo a mano. ¿Les parece? Lo vuelvo a subir acá por si alguno no lo tuviera, no estuvo en la clase pasada. Ahí se está descargando. Bien, mientras tanto voy a crear los grupos de trabajo, ¿ya? Los grupos pequeños, y los voy a crear, ¿cuántos hay conectados? 43, 42 sin el Pastor Víctor y sin mí. 8 por 5, 40. Sí, voy a crear ahí y un grupo que quede 8. Y van a quedar dos afuera que yo los voy a incluir manualmente. ¿Ya? A mí me deja afuera, ahí donde dice Sí, familia Rivero Sebanes, los deja afuera. para afuera. Queda afuera. Ya, entonces serían 41. Perfecto. Ya. Les va a llegar ahí la invitación para poder, voy a dar las opciones. Ahí. Son 20, vamos a dejar 15 minutitos para poder dejar 5 de cierre. A lo mejor no van a alcanzar a hacer toda la planificación, pero van a poder formar una idea. ¿Y cuál es la idea final de esto? Que lo que no alcancen a terminar, lo puedan terminar después, me lo pueden enviar a mi correo y yo lo voy a revisar y lo voy a retroalimentar. ¿Ya? Ahí. Les va a llegar la invitación para que puedan comenzar a unirse. Solo el grupo uno quedaron de 6 personas. Los demás grupos son todos de 5. Sí, Solange, no hay problema. Si alguno no se puede quedar, no importa, tranquilo, la clase queda grabada y después puede también ahí con sus hermanos, sus grupos, unirse también a esa planificación y enviarlo ahí como grupo. ¿Ya? ¿Se entiende? Así que no hay problema. Verónica ahí con su bebé, tranquila, Verónica, te entiendo como mamá.
Uy, nos quedamos en medio Oh, proyecto. sí, lo sé, Javier. El tiempo no se hizo nada. Oh, Nada, nada, pero fue muy rico. El poquito Nos de tiempo quedamos a fue muy rico. media. Logramos empezar, Bueno, ¿no? ya, Pudimos pero conocer también un poquito, ¿ah? Sí. sí, no. lograron, Y ver esa Encabezar maravilla el... del computador que te muestra ahí las cosas, dónde Ahí está la planificación y ahí partimos. ¿Qué estaba. pasó? estaba Y yo ahí, estaba, estaba ahí. sí, yo estaba un poco El pataleando brazo porque lunch. no he ocupado esta aplicación, entonces más trabajo con Teams, entonces Estaba estoy aquí medio peleando ahí, perdido. estaba peleando con Zoom. Sí, estoy peleando. Y estoy con Bueno, mi hija pero aquí. ¿tenía ayudante? ¿La estaban ayudando, cierto? Sí, mi hija estaba aquí Sí. ayudándome un poco porque yo estaba perdida en esta plataforma, no sé dónde están las cosas, Los entonces. chiquillos jóvenes se manejan de una manera increíble, aunque no lo conozcan, rápidamente encuentran dónde mover esto, sí, es verdad. Sí, Aquí, de yo repente, más yo a mi trabajo en hija. Teams y entonces casi todo trabajo solo en Teams. Entonces el Zoom es para mí medio Yo en el complejo. trabajo yo tuve que aprender a usar Canva, pero no el Canva ese que utilizan para hacer figuras, no, sino que el Canva operacional para trabajar como plataforma. ¡Ay, Dios! La primera vez que tuve que trabajar con eso, más lo que peleaba. Más encima en la universidad cambian todo el tiempo de plataforma. La última, UMAS, nunca logramos ser amigas, nunca. Al final peleaba con UMAS, lograba subir las cuestiones, pero así, más la raya que pasaba. Así que lo entiendo, Javier. Muy bien. La clase se nos fue volando y hoy día sí que fuimos puntuales para comenzar y avanzar lo que más se pudo, pero yo no sé dónde está el Pastor Víctor, pero Pastor Víctor, esta clase debiera ser por lo menos 3. Sí. Con 2 Acá quedamos estoy, mirando para el pero tú lado. propusiste dos. Es que ¿A así son las dónde? Fácil, 3 o 4. No menos que es eso. que didáctica, como dice, bueno, aquí hay algunos que son profesoras, saben que todos los semestres llega didáctica, porque van Exacto. cambiando las cosas, todo eso. Disculpen que esté en un celular, que estoy ocupando los computadores, que me metí en una cosa en la iglesia, revisión de cuentas, así que estoy contando números, Ah, boletas, toda la cuestión. como no tiene nada que hacer el Pastor Víctor más encima. Claro, no tengo nada que hacer. No, señor. Pero yo no Hay que- sé, cuando yo vaya a Serena, yo quiero comer pastel, torta, pastel de choclo y todo lo No, pues andita que que ahí me ha cuando tú sacado. llegues acá ya terminamos este curso y estamos libres, así que ahí Eso hacemos de sí, todo. voy a ir a comer los días Bueno, que los esté que han allá. tomado primera vez este curso, en abril hay otro que es más largo y ahí está Andrea, que Sí. también es docente en música y profesora de lenguaje y ella ve cómo hacer clases bíblicas, aunque ella me acompaña presencialmente. Y bueno, ahí Sí. Pamela participa en didáctica con el diplomado niñez, así que también lo podemos abrir ahí porque ella participa ahí en didáctica. Sí, ahí nos muy volveríamos a buena esta encontrar. instancia. Muy buena, muy buena. Hacía rato que no practicaba esto, así que de verdad que se agradece. Y igual los compañeros, conocer otras personas, es muy bueno. Gracias. Sí. Bueno, queda la invitación extendida entonces para quienes quieran hacer el diplomado que se hace durante el año. Y ahí nos volvemos a encontrar, así como nos encontramos con Patricia, que también fue alumna el año pasado, así que nos volvimos a ver ahora y todas estas instancias también Súper bueno el permiten diplomado. crecer. ¿Ven? Ahí Aprovechen, hablo. aprovechen. ¿Qué fechas va a ser? Pastor La Víctor, verdad usted que tiene la fecha. quedamos Eso con parte gusto en poco. marzo y las matrículas ya quedan, o sea, después entramos a verificar, pero hay mucha gente ya inscrita. Y para las que trabajan en liderazgo de mujer, la pastora Danisa tiene un diplomado de liderazgo femenino para aquellas que llevan grupos de mujeres Buenísimo. o están en Sí. liderazgo con 3 hermanas más, una psicóloga, una hermana que es profesora de un instituto teológico, ella. Así que también ahí vamos a estar con otras cosas este año. Oye, ese diplomado es muy bueno, sobre todo para las chiquillas jóvenes de nuestras iglesias que a veces no quieren participar en trabajo de liderazgo de mujeres porque sienten que como que no encajan, no sé, pero este Es tipo de para diplomados, viejas. claro, este tipo de diplomado actualiza y ayuda mucho para motivar a todas las edades de nuestras congregaciones. Así que La bueno, y otra el vez me había profesor, llegado al correo
la invitación al diplomado. Este año no me llegó al correo. Oh, Pastor Víctor. estamos enviando correos, estamos primero Ya. viendo el de Ya, profesores. y Pero otra vez este me año quedé con vienen las ganas. hartas cosas. Lo que vamos a repetir de nuevo va a ser el de primer auxilio psicológico. El año pasado Oh, tuvimos 80 maravilloso. personas, que es para el trabajo, fue en contexto adolescente. Son A los que son buenísimos. profesores, la psicóloga tiene un taller especial para el manejo del estrés, porque los profesores ya en julio, ¿qué es julio? Ya junio están ya, Colapsado. claro, Sí. y no vienen hartas cosas este año, así que ahí vamos a estar en los grupos. No sé, terminaste ya, tú tienes ahí Sí, si que tú finalizas y se voy a apaga hacer el todo. cierre ahora Ya, y la verdad es que la tarea, anoten mi correo. Ya. Pastor Víctor, me tengo que hacer un correo de la pastoral porque para que me sí, lleguen solo las tareas. sí, te vamos a crear uno y te voy a ingresar al grupo ahora, por si te quieres Ya, preguntar algo. ya, mejor. Igual este Mejor grupo ha que... sido menos Eso. ruidoso, en el Sí, sentido que no escriben mucho todo. Así sí, que, porque Esperamos nos que ha sí. tocado otro grupo más ruidoso en ese sentido. Pastor Víctor, podríamos primero crear el correo y mientras tanto incluyame en el grupo de WhatsApp. Entonces, una vez que tengamos el correo, yo les doy ese y ahí que me envíen mejor sus trabajos. Y ahí los puedo Ya. revisar y les hago la retroalimentación a todos, a cada uno Vamos, por grupo. vamos a tener que juntarnos de nuevo entonces. Sí, Pastor, nos falta otra clase. sí, sí, no, Sí. no hay problema. El problema me Sí. dice. ¿Ya? Lo Después Bueno, las que pagamos no nosotros. están en el grupo, lo podemos hacer también una junta chiquitita para terminar el trabajo. Una además, ahí junta donde ustedes se todos organizan. compartimos algo, todos traemos algo para compartir. En pandemia yo hacía eso con mis grupos de diplomado, de magíster, hacíamos unas juntas virtuales y todos compartíamos y nos sentábamos ahí 1 hora, 2 horas y conversábamos y se nos hacía poco el tiempo, porque uno no podía salir y además que éramos de todo Chile, entonces había, o de otros lugares también de otros países, entonces así uno se organizaba. Bueno, estimados y estimadas hermanas, hoy día hemos enfocado principalmente nuestra clase en terminar los 6 puntos para trabajar lo que es la didáctica. Hemos visto rápidamente un formato de planificación simplificado, pero que es significativo y que permite ordenar también lo que serán nuestras clases. Esto no es muy distinto a lo que se hace para los que son profesores y que están involucrados en este mundo de la docencia. Saben que la planificación es lo que a nosotros nos ordena y nos dirige en nuestro trabajo durante el año. Y esto se lleva también a nuestras iglesias porque también nos da un orden y con ellos también nos permite a nosotros tener claridad de lo que vamos a ir realizando y a nuestros niños, a nuestros jóvenes también saber hacia dónde vamos a apuntar, cuáles van a ser los temas a trabajar y que también hay temas de intereses para ellos, ¿ya? Lo importante de esto es que ustedes, si tienen duda, miren la planificación, miren la clase, pueden recordar lo que acá yo he ido hablando a modo de ejemplo, porque eso es súper importante, sobre todo desde el minuto 30 en adelante, cuando ya empezamos a hablar de la planificación en sí, para que ustedes puedan ir armando esta clase que están planificando ahora como grupo. Una vez que la tengan hecha, que ustedes crean de que completaron todos los puntos, no hay planificación mala. Yo no les voy a decir, no, está malo lo que me enviaron. No, siempre desde lo positivo. Recuerden, uno de los puntos importantes es la retroalimentación desde lo positivo, destacando lo que está bien enfocado y apoyando lo que necesita un poco más de refuerzo. Y eso es lo que yo voy a hacer con sus trabajos. No tengan miedo que, uy, que la profe nos va a encontrar todo malo, la hermana Pamela. No, olvídenlo. Yo siempre trabajo desde lo positivo en mi trabajo secular y también en esta parte de trabajo, sobre todo con lo que tiene que ver con mis hermanos en la fe, ¿ya? Porque lo que yo les decía la clase pasada, lo que el Señor me ha entregado a mí, yo también lo pongo a disposición para preparar a mis hermanos en la fe. Porque tenemos que ser excelentes, de excelencia en todo lo que hacemos. Si el mundo hace bien las cosas, los hijos de Dios tenemos que hacerlo mucho mejor. ¿Cierto? Porque tenemos Mm. la palabra de Dios que es la que nos guía y nos direcciona en todo. Y tiene respuesta y tiene tema para todo tipo de situaciones y de cosas que se viven en la vida en sí. Así que los invito a poder avanzar en este trabajo, organícense con su grupo, comuníquense, no sé, hagan una videollamada, hagan un Meet, con el Gmail pueden hacer Meet
Esas no quedan grabadas, pero sí les permite poder generar un link de conexión y no es con cobro, creo que hasta 1 hora más o menos en la clase. De lo contrario, pueden hacer una videollamada grupal por WhatsApp, que también les sirve, y ahí trabajar. Voy a crear un correo, ahora se me ocurrió, mire, no se me había ocurrido antes. Mire, todo bueno, todos los días se me ocurre algo nuevo. Voy a crear este correo específicamente para la clase. Se los voy a compartir por el grupo de WhatsApp en donde el pastor Víctor me va a incorporar ahora. Si tienen alguna duda, pregúntenmela por el grupo de WhatsApp, yo les voy a contestar. Estoy con el tiempo para poder hacerlo, así que no hay problema. Y luego, teniendo el correo, yo se los voy a enviar y les voy a decir, ya hermano, han pasado, no sé, 5 días. Yo creo que ya ha sido el tiempo, se ha dado un tiempo oportuno para hacer la planificación. Desde ahora pueden empezar a enviarme sus trabajos y tienen, no sé, fecha desde el 1 de febrero hasta el 7 de febrero para enviar sus trabajos. Y ahí yo los voy revisando y a medida que van llegando yo los voy a retroalimentar, les reenvío el correo con la retroalimentación como tal. ¿Ya? Ok, ya. Así que espero que estas 2 clases hayan sido enriquecedoras, clarificadoras, les haya permitido recordar a quienes ya tenían conocimiento en esto, quienes no, que hayan podido tomar toda esta información, atesorarla y que les permita enriquecer también su labor y su servicio en la obra del Señor con el trabajo de nuestros niños Amén. adolescentes en nuestras iglesias. Para mí ha sido una bendición conocerles, ha sido una bendición compartir con ustedes, Amén. poder acompañar en estas 2 clases y solo esperar y desear que el Señor les bendiga, que les cuide y que, bueno, si el Señor lo permite, nos podamos reencontrar durante el año en algún Amén. diplomado, que esté ese desafío planteado, queda ahí, quienes puedan, háblenlo ahí con el pastor Víctor y quién sabe hacia dónde y cuánto más puedan seguir avanzando y perfeccionándose para la obra también del Señor. Les abrazo, les bendigo y bueno, como les digo, espero volver a vernos y vamos a terminar nuestra clase como la iniciamos siempre, con una oración. Amén. ¿Hay alguien que quiera orar para hacer el cierre de esta clase? ¿Alguna hermana, algún hermano de los que están acá? ¿Yo? ¿Quién es yo? ¿Quién es yo? A ver, Yuri. una pregunta. No sé quiénes son mi grupo, dice Luis. ¿En qué grupo estaba Luis? ¿Alguien recuerda a Luis en su grupo? Pero en el WhatsApp pueden escribir ahí quiénes están en los grupos. Eso. De lo contrario, yo les asigno uno. ¿Ya, Pastor Luis? Así Víctor, que, Pastor Víctor, una pregunta nomás. En el grupo de WhatsApp que estamos, solo dice que no nos permite hacer, solo los administradores pueden enviar mensajes. No sé si ese del grupo Javier, habla Patricia, disculpe. Yo registré los nombres de cada uno de ustedes, así que yo los voy a organizar, ¿ya? bien, Perfecto, Vamos a hacer Patricia. un gracias, grupo Patricia. extra. Muy bien, Patricia. No se Ya, preocupe. ahora pueden enviar sus Chévere. mensajes. Fíjate que habían desactivado los mensajes, ahora lo dejé abierto. Ah, ya. Pero, Ya, pastor, gracias, ahí ya. sí ya podemos comunicarnos. Sí, ahí se Muy pueden. bien. Muy bien. ¿Quién dijo que tenía la bendición de hacer la oración final? Yo. ¿Alguien dijo yo? Sí. Julie. Muy bien, Julie. Llévenos en oración entonces. Amén. Ya. Padre Celestial, te bendecimos, te alabamos esta noche, agradecidos, Padre, de poder estar convocados acá con cada uno de nuestros hermanos, nuestros pastores. Gracias, Señor, por esta gran oportunidad que nos brindas de tener estos aprendizajes, Señor. Gracias por esta puerta que se ha abierto, Padre bendito. Te ruego, Señor, que tú bendigas a cada una de las personas que están acá conectadas y que estos aprendizajes sean de gran bendición para su ministerio. Bendice a estas academias, Señor, a estos pastores, a estos docentes, y que todo lo que hagamos, Señor, siempre sea para tu honra y tu gloria. Y que todo lo que hagamos, Señor, vaya bajo tu dirección y tu voluntad también. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Un abrazo, que el Señor les bendiga. Dios les bendiga. Chao, chao. Bendiciones. Chao. Gracias, hermana Pamela. Que Bendiciones. estén Nos bien. vemos mañana. Gusto Bendiciones. verlos. A todos. Un abrazo. Chao. Abrazo, Gracias, abrazo. Dios le bendiga. Abrazos desde